Hola, ¿qué tal amigos de Televisión Educativa de Sonora? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa, nuestro tema Educación. Les saluda con el gusto de siempre su amigo Tadeo Lagarda y les invita a que nos acompañen los próximos 30 minutos con otro tema interesante del sector educativo sonorense. Primeramente, como lo hacemos ya en cada emisión, ponemos a su disposición el teléfono 212-4775 y la cuenta de correo electrónico nuestro tema @sec-mediosonora.gov.mx para atender a todos aquellos comentarios y sugerencias que pudiese tener para mejorar en cada oportunidad esta emisión de nuestro tema Educación. Al hablar de innovación y de innovación educativa, particularmente en Sonora, para el grueso de la población posiblemente sea referirnos a estas computadoras que de un tiempo para acá ya han estado haciendo presencia en diferentes planteles de educación básica. Nos referimos a aquellas computadoras muy fácilmente identificables de color blanco con un verde bastante vivencial, un verde bastante colorido, las famosas computadoras XO del proyecto Un Nuevo Futuro, que obviamente la Fundación Nueva Generación Sonora, en coordinación con empresarios, con iniciativas del propio gobierno estatal y federal, pues se encuentra precisamente impulsando esta estrategia precisamente para acercar las tecnologías a la educación y con ello propiciar día con día que la educación sea de mayor calidad. En este sentido nos acompaña aquí en el estudio, le damos la bienvenida al ingeniero Rafael Cota Rivas. Él es coordinador ejecutivo de la Unidad de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación y Cultura. Ingeniero, gracias por atender la invitación de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Tadeo, un gusto estar aquí con ustedes. Pues vamos a aprovechar estos minutos pues para dar cuenta de esto. Mucho se dice que poco se puede lograr si primeramente no existe una idea en la cabeza de alguna persona. Igual, pues la historia nos ha marcado como pues grandes personajes iniciaron precisamente con una idea que en su tiempo parecía que pues no tenía cabida. Sin embargo, el tiempo y la historia fue dando precisamente razón de lo que se pensaba y lo que se podía hacer. En este sentido, hablar de innovación educativa en pleno siglo XXI pareciera que no tendría que causar ruido, sin embargo lo sigue causando, porque a veces pensamos que hay ciertas situaciones como que vienen a estar estableciendo una barrera pues para concretizar aquello que aspiramos precisamente para mejorar nuestra relación en la sociedad. En este sentido vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que es el tema. Hablemos primeramente de lo que es innovación. ¿Qué entender por innovación en pleno siglo XXI? Sí, fíjate, Tadeo, ahorita tocaste un punto medular de lo que es la innovación cuando hablas de las ideas que todos tenemos en mente, ¿no? Y por supuesto que todos tenemos en algún momento determinado, algunos cuando se duchan, otros cuando van en el carro, otros cuando están absortos después de una comida, se les prende el foco y tienen una idea. La innovación es cierto que empieza ahí, pero no es la parte más importante. La parte más importante de lo que viene siendo innovación es ejecutar la idea, es llevarla a cabo, llevarla a término, hacer que el barco llegue a ese puerto que ideaste y que soñaste en algún momento determinado. Claro, por supuesto. Hablar de innovación pues puede tener diferentes variantes, por así decirlo. O sea, ¿qué entender por innovación? En el caso particular de ustedes como Unidad de Ciencia y Tecnología, es interesante observar cómo hacen una clasificación del concepto en dos ramas. ¿Nos puede dar detalles de esto? Y mira, para nosotros en nuestro esquema de trabajo tenemos que poder distinguir las diferentes maneras como podemos impactar en los ámbitos en donde estamos trabajando. Y para ello se nos hace muy simple hablar de dos mundos un poquito distantes el uno del otro y que tienen que ver con la evolución y la revolución. Cuando estás tratando de evolucionar algún sistema, de evolucionar algún artefacto, algún producto, tú tienes que hacerlo de una manera pausada, paulatina, sin prisas pero sin pausa, llevarlo de menos a más pero con una curva muy leve, y a eso nosotros le llamamos innovación progresiva. Vamos incrementando progresivamente la calidad, vamos introduciendo progresivamente ciertos elementos que van a ir ocasionando que todas esas novedades se vayan asimilando de una manera un poquito más tranquila. Sí, sí. Cuando hablas de revolución la cosa se pone un poquito más agresiva, si lo quieres ver de esa manera, y tenemos que hacer la introducción de elementos o componentes que vienen a ser disruptivos, que causan una conmoción dentro del sistema, que hacen que un producto que antes era redondo ahora sea triangular o sea prismático,
o bien que un sistema que antes tenía nada más que manipular 2, 3, 4 variables, de repente tenga que estar trabajando con 400, con 500 variables distintas, y eso hace que los escalones de mejora que tú tienes en ese sistema pues sean muchísimo más elevados, mucho más grandes. Y en más corto tiempo. Y en mucho más corto tiempo, pero luego la innovación progresiva también te da la posibilidad de tener la sensación de que no vas cambiando, aunque vas cambiando, y le da una seguridad al ser humano de poderse sentir en un ambiente más o menos confortable en esa zona de confort. En la innovación disruptiva, la verdad es que la gente se siente muy amenazada, se siente muy preocupada, inquieta, porque las cosas que ellos saben hacer ya no funcionan más. Hay que aprender y poder hacer cosas de manera diferente. Por eso en la innovación disruptiva nosotros, independientemente si estamos trabajando con algún artefacto tecnológico o algún componente científico, dependiendo el ámbito, tenemos que tener un especial cuidado en todo el factor humano. Se tiene que administrar ese cambio de una manera muy holística, en donde siempre tenemos que estar preocupados por ellos. Cuando se hace innovación educativa, además de que todo el negocio está alrededor de los seres humanos, cuando haces innovación disruptiva ahí pues tienes que incrementar muchísimo más ese cuidado que tienes hacia los seres humanos que estás impactando. Nos queda clara la distinción entre lo que es esta innovación progresiva y la innovación disruptiva. ¿Son mutuamente complementarias o mutuamente excluyentes, hablando de un sistema en Fíjate, particular? cuando hablas de un sistema, sobre todo un sistema humanístico, como es el caso del educativo, son complementarios. Okay. Por lo general lo que tú haces es intentas hacer un trabajo progresivo al inicio es algo así como decir, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo diferente, no podemos seguir haciendo las mismas cosas, y en algún momento determinado de esa curva de evolución que tienes que introducir un elemento disruptivo que te obligue a dar ese salto cuántico que es necesario, y luego ya una vez que estás en el nuevo estadio, otra vez vuelves a aplicar para consolidar esa evolución, esa innovación progresiva. Prácticamente es la manera más convencional como se mezclan estos dos elementos en la innovación. Hablando de riesgos y costos, ¿cómo ver uno y otro? Fíjate que ambos tienen dos posibilidades diferentes, son la cara de cada lado de una misma moneda. Si tú hablas, por ejemplo, de los riesgos de la innovación disruptiva, pues claro, la gente dice, pues no nos van a salir bien las cosas, nos vamos a equivocar, no somos expertos en esta nueva manera, y el riesgo es pues que fracasemos. Muy bien, ese es un riesgo de la innovación disruptiva. Pero luego en la innovación progresiva, donde sí puedes ir a hacer el cambio paulatino, el riesgo que tú tienes es no llegar a tiempo a la meta. Eso es, sí lo entiendo. Y entonces tú tienes que poder compensar y decir, bueno, ¿cuál es el riesgo que quiero correr? O sea, ¿quiero ser de los primeros que vamos a llegar a la meta? ¿O vamos a suponer que en esta nueva meta, en este nuevo estadio, nada más hay 10 boletos para llegar? Y en este otro, pues lo más seguro es que me vaya despacito, no me canse, pero no me van a dar mi medalla cuando yo llegue ahí al final. Y en innovación educativa yo creo que tenemos que tomar el riesgo de hacer ciertas disrupciones, porque no es un secreto para nadie que son muy escasos los lugares, sobre todo en nuestro país, y afortunadamente Sonora es uno de esos escasos lugares en donde la educación realmente representa un valor tangible, porque lo hemos hecho muy bien. En los años pasados Sonora pues ha incrementado la calidad educativa y ha llegado a ocupar lugares que no nada más son los primeros en México, sino que ya somos competitivos internacionalmente. Pero esos son los menos, son los pocos que han llegado ahí. Y aún así, todavía en Sonora tenemos que dar esos saltos cuánticos, quizás unos 2 o 3 adicionales a los que ya hemos dado,
para poder colocar a todos nuestros estudiantes en una posición verdaderamente competitiva en el entorno mundial en el cual se van a desempeñar ellos. ¿Y qué tan alejada en ocasiones puede estar la teoría de la práctica? Porque igual hablar de este tipo de dinámicas al interior de un sistema a lo mejor es comprensible y a lo mejor viable de realizar en una pequeña empresa donde el sistema pues es hasta cierto punto controlable, en el sentido de que son pocos los elementos humanos, o a lo mejor el efecto de la inversión o del equipamiento también es fácilmente identificable y controlable. Pero un sistema gubernamental burocrático, que es hablar de muchas personas, miles de ellas, hablar de una inversión pública, la cual está a la vista de la sociedad en general acerca de los impuestos y demás, ¿qué tan viable es hablar de que este tipo de posturas sean factibles precisamente en un sistema de gobierno? Fíjate que hay muchos ejemplos a lo largo de la historia en muchísimos países, México por supuesto no es la excepción, en donde innovaciones disruptivas se han llevado a cabo con ciertos problemas al principio un poco tropezados, pero finalmente están a buen término y en diferentes ámbitos. Ahorita mencionabas el tema de los impuestos y tienes a la Unión Europea, por ejemplo, que de repente un buen día se levantan todos los europeos y tienen que utilizar una moneda común, una moneda única para todo un continente, en donde simple y sencillamente el franco, la peseta, el rublo, el marco desaparecen del acto corriente de las transacciones económicas y aparece el euro. Y eso es una innovación disruptiva de gran calado, de grandes dimensiones, que afectó a millones y millones de personas instantáneamente, pero para lo cual el gobierno europeo, entendido como tal, toma una medida muy sabia, y es que ellos administraron el cambio previo a que éste sucediera. Entonces, para cuando amanecen todos los europeos teniendo una sola moneda, pues resulta que todo el mundo ya sabía lo que iba a pasar, cuál era la conversión, y ya estaban mentalizados y ya aceptaban ese cambio disruptivo que iba a venir a cambiarles la vida totalmente, y no nomás a los europeos, sino al mundo entero. En el caso de las innovaciones disruptivas que tenemos que hacer, tanto en nuestro estado como en el país, tenemos que tomar en cuenta eso también. Tenemos que aprender de esa lección que es, pues obvio, muy notoria, un buen ejemplo, que además es exitosa, en donde tenemos que administrar el cambio. Tenemos que hacerlo y enfocar una buena cantidad de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestro esfuerzo, ya como entidades de gobierno, para poder hacer esa administración del cambio de tal manera que cuando llega la disrupción, a la gente no la tomas por sorpresa. Vamos a seguir platicando más de esto, ingeniero, si nos permite. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresando vamos a platicar un poco más. Ya vamos a acercarnos a lo que será el tema precisamente de conocer, como ya les había adelantado, pues en qué punto va precisamente este proyecto de Nuevo Futuro con las computadoras XO, que son parte de esta innovación educativa. Usted evalúelo, una innovación progresiva o disruptiva. Regresamos. En el marco del programa de transformación educativa impulsado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Cultura, la Dirección General de Tecnología Educativa